Bienvenidos a Punto de Letra. Esta semana, la tercera semana de octubre, pues en sí les voy a hablar de un autor que es conocido, creo yo, por todos. Stephen King es uno de los escritores más reconocidos, debido a su gran capacidad para transformar de alguna manera el género de terror. Antes que incursionara en este género, siempre se asociaba de hecho el terror a monstruos góticos y a escenarios antiguos. Sin embargo, Stephen pues introdujo de alguna manera el terror en la vida cotidiana, por lo que de muchas maneras innovó mucho en el terror. Todo ello pues nos lleva a considerar a Stephen King como uno de los autores más importantes, obviamente, en cuanto a obras de terror, de todos los tiempos, a decir verdad. King, para muchos, es un genio para explorar, de hecho, los miedos más profundos de las personas, desde el miedo a lo desconocido, a la muerte, entre otros. King es muy hábil, de hecho, para identificar todas estas situaciones, explorarlas de su modo y reflejar lo que nos asusta. Así, pues obviamente lo que consigue es que los lectores puedan enfrentar e incluso entender sus propios miedos. En sí es un escritor trascendental de la literatura contemporánea, que ha explorado también ciencia ficción, cuentos, misterio y fantasía incluso. Sus libros pues nunca dejan de estar en la lista de los más vendidos del New York Times, y casi pareciera que siempre se está anunciando otra adaptación cinematográfica o televisiva de su obra, ¿verdad? Pero no siempre fue así. King tiene una historia de superación extraordinaria que te contaré en este video. Sin más, hablemos del gigante rey del terror, o maestro del mismo, Stephen King. Iniciemos con vida del escritor. Aquí, pues, incluiré datos esenciales de su vida y sus obras fundamentales. Stephen Edwin King nació de hecho en Portland, Maine, en 1947. Sus padres de hecho pues se separaron, entonces él y su hermano fueron criados de hecho por su madre mayoritariamente, ya que el padre de King los abandonó cuando Stephen tenía apenas 2 años. Debido a esto, su madre llevaba en sí a sus 2 hijos a cada lugar en el que se establecía, por situaciones de trabajo obviamente. En sí, de cierto modo, el amor de Stephen por el género del terror inició porque cuando era pequeño, pues leía mucho libros de ficción y terror que una tía suya coleccionaba. Entre los 6 a 7 años, escribe sus primeras historias, imitando de cierta manera los libros de ciencia ficción y de aventura también que acostumbraba leer. A los 12 años, consigue una máquina de escribir y pues comienza a enviar en sí relatos a diversas revistas. También escribe para vender sus relatos a sus compañeros de clase, obviamente. A los 17 años, King escribe In a Half World of Terror, el que después sería su primer trabajo, remunerado profesionalmente, publicado al siguiente año, pero bajo el título en sí de I Was a Teenage Grave Robber. Este mismo año publica en sí por su cuenta en la escuela The Village Vomit, una revista en la que satirizaba a los profesores de la universidad. Fue amonestado severamente y casi expulsado por esta revista.
Desde su segundo año en la Universidad de Maine en Orono, escribió una columna semanal para el periódico escolar de Maine Campus. También participó de manera activa en la política estudiantil, siendo miembro del Senado Estudiantil. En 1966 comienza a escribir Getting It On, mejor conocida como Rush. En realidad, no fue de hecho Carrie la primera novela de Stephen King, ni siquiera el segundo de sus trabajos, pues antes de esta escribió The Long Walk y The Running Man, el cual lo escribió en una sola semana, a decir verdad. Se dice que sus años de estudiante fueron bastante duros, ya que era muy cegato, obviamente, hablando de su vista, por lo que recibía burlas por parte de sus compañeros, que posiblemente transmitió en este libro. Se graduó en esta universidad en 1970, con una licenciatura en inglés y como un profesional calificado de hecho para enseñar en la escuela secundaria. Se casó con Tabitha Spruce en enero de 1971. Conoció a su esposa en las estanterías de la biblioteca Fogler de la Universidad de Maine en Orono, donde ambos de hecho trabajaban cuando eran estudiantes. Como Stephen no encontró de manera inmediata un trabajo como profesor, pues trabajó en una lavandería industrial. En esa época, él junto a su familia vivieron del préstamo estudiantil y los ahorros de ella, con un ingreso ocasional de la venta de un relato corto a revistas masculinas generalmente. Stephen hizo su primera venta profesional de cuentos, The Glass Floor, a Startling Mystery Stories en 1967. Durante los primeros años de su matrimonio, siguió vendiendo relatos a revistas masculinas, como te dije antes. Muchos de ellos se reunieron luego en la colección Night Shift, de la que te hablaré más adelante. En 1971, Stephen empezó a trabajar como docente ya de inglés en la Academia Hampden, un instituto que de hecho era público en Maine. Escribía por las tardes y los fines de semana también, trabajando en relatos cortos y también en novelas. En 1972 publica Sometimes They Come Back y le pagan $500. Es la cifra más alta que había cobrado hasta entonces. King consigue vender Carrie a Doubleday en 1973 y le dan un adelanto de $2.500. Al poco tiempo le comunicaron de la editorial que solo por derechos de autor de la nueva edición de bolsillo recibiría de hecho unos $200.000. Este mismo año, lamentablemente, se le diagnostica a su madre un cáncer de útero. Y también en esa misma época luego escribe Blaze. En 1974, los King se trasladaron a Boulder, Colorado. Allí justamente Stephen escribió The Shining, o El Resplandor, ambientada en Colorado, por supuesto. Luego, pues, regresaron a Maine en 1975, donde compraron una casa. En esta casa, Stephen terminó de escribir The Stand, que en su mayoría está ambientada en Boulder, de hecho. En 1977, los King, de hecho, pasaron 3 meses durante su estancia en Inglaterra. Durante esta estancia, Stephen se hizo amigo, de hecho, del escritor Peter Straub. Juntos coescribieron en sí
las novelas El Talismán y Casa Negra. Este año publica su primer libro con el seudónimo de Richard Bachman y publica Rush, no sé cómo se pronuncia, pero les dejaré el nombre. También, pues, publica ya The Shining. Alquiló una casa de verano en North Windham, donde escribió su siguiente novela, que titulada originalmente pues se llamaba Second Coming y luego Jerusalem's Lot, la hoy conocida en sí como Salem's Lot. Durante este periodo, la madre de Stephen lamentablemente murió a los 59 años. Los King entonces se trasladaron al norte, a Orrington, cerca de Bangor, para que Stephen enseñara de hecho escritura creativa en la universidad en la que estudió. En 1978 se publica su primera recopilación de cuentos, Night Shift. En 1979 se realiza la miniserie de TV Salem's Lot. Se publica de hecho su segundo libro como Richard Bachman, The Long Walk, y también The Dead Zone. Este último en sí fue el primer libro que colocó en la lista de los bestsellers. En 1980, King compra en Bangor una casa de estilo victoriano, de 28 habitaciones de hecho, y se van a vivir a ella. Este mismo año se publica Firestarter. The Dead Zone es nominada para la World Fantasy Award, donde recibe de hecho un premio por su contribución al género. Se estrena también The Shining, la película. En 1981 publica Anse Macabre, Cujo y Road Work como Richard Bachman y otras novelas más, como Stephen. Su esposa Tabitha publica su primera novela, denominada Small World. En 1982 gana el British Fantasy Award por Cujo. Además, publica el primer libro de la saga Torre Oscura, denominada El Pistolero. De esta saga te hablaré más adelante. En 1984, King ofrece el discurso del invitado de honor, Dr. Seuss and the Two Faces of Fantasy, en la Conferencia Internacional de Fantasía Literaria. Publica The Talismán, Thinner como Richard Bachman y otras novelas sin su seudónimo. En 1985, King reconoce que él es Richard Bachman, el seudónimo con el que estaba escribiendo. Este mismo año sale la primera publicación de Castle Rock, de Stephen King Newsletter, y su segunda colección de cuentos también. En 1986 se publica It. Además, se estrenó La Rebelión de las Máquinas o Maximum Overdrive, la única película dirigida por Stephen King, basada en su relato Trucks. De hecho, era una adaptación de este cuento. En 1987, King hace el discurso inicial en la ceremonia de graduación de la Universidad de Maine. Publica Misery, por el que recibiría un premio también. En 1998, luego de varios asesinatos cometidos en escuelas de Estados Unidos entre 1987 y 1998, King de hecho decidió retirar de circulación su novela Rabia o Rush, ya que algunos de los asesinos reconocieron inspirarse en el argumento de esta novela. En 1999, un conductor despistado lo atropella y queda gravemente herido, con un pulmón afectado, varias fracturas en la pierna,
contusiones en la cabeza y brazos también, etc., que le obligaron a someterse de hecho a 5 operaciones y a estar varios meses en el hospital y otros muchos meses pues obviamente en recuperación. En total fueron 10 meses. Entonces, King retomó el trabajo en la novela On Writing. En el 2000 publica Riding the Bullet, primer relato que se vende única y exclusivamente por internet de un gran escritor. 500,000 copias son vendidas en solo 6 días, pero la imposibilidad de imprimir este libro hace que circulen por internet copias pirateadas, lo que hace de hecho todavía más famoso el relato. Se publica On Writing o Mientras escribo, su segundo libro, de hecho, de no ficción. Este libro se compone de los recuerdos de infancia de King y sus primeros años como escritor. Además, hay prácticos consejos de escritura. En 2001, gana el Bram Stoker Award en la categoría de Mejor Libro de No Ficción por On Writing. Al principio del 2002, en una entrevista concedida por el estreno de la miniserie de Rose Red, King expresa de hecho que después de los 5 libros próximos se retirará. Esto crea una alarma entre sus seguidores y un sinfín de noticias sensacionalistas en los periódicos. En el estreno de la miniserie de Dead Zone, el 16 de junio se batió el récord, de hecho, de audiencia en su franja horaria. Stephen recibió en el 2003 el National Book Award por su difusión de las letras norteamericanas. Publica La Cúpula en 2009, Doctor Sueño en 2013 y Revival en ese mismo año. La novela 22-11-63, publicada en 2011, ha sido convertida en serie de televisión en Hulu. Fue elegida por The New York Times Book Review como una de las 10 mejores novelas en su año de publicación y por Los Angeles Times como la mejor novela de intriga del año. En el 2012, concluye su saga Torre Oscura con el libro El viento por la cerradura. En 2015, el presidente Barack Obama galardonó a Stephen con la Medalla Nacional de Artes 2014. Stephen King, en mayo del 2022, dijo estar trabajando en una historia titulada Rattlesnakes. Esta es una secuela de Cujo, un libro donde un perro muy pacífico se convierte en un perro asesino debido a una mutación genética. Sus títulos más recientes son Holly en el 2023, Cuento de hadas en el 2022, Billy Summers en 2021, El Instituto en 2019, Elevación 2018, Visitante o The Outsider de 2018, cuya adaptación pues se estrenó en HBO en enero del 2020. King ha escrito aproximadamente 70 obras. Es el autor de docenas de obras clásicas y ha tenido un promedio de una novela al año por más de 45 años. Y a eso hay que adicionarle los cientos de historias cortas y ensayos que ha escrito. Tiene 11 colecciones de relatos cortos. Por supuesto, en este video te hablaré de los más conocidos y los favoritos de sus fieles lectores. No te hablaré de todos, porque debería ser solo un video de los libros de King y creo que sería un video de muy larga duración. De hecho, creo que Stephen es tan complejo
que podrías hacer un video por cada uno de sus libros y aún así no sería un video corto, porque este hombre sabe cómo contar historias. Por todo lo dicho, me enfocaré en hablarte muy brevemente de sus principales obras para no spoilearte datos que deberías descubrir al leer a King de primera mano. Iniciamos con La tienda. Cuenta la historia de una nueva tienda que abre en la ciudad ficticia de Castle Rock, que vende a los clientes los deseos de sus corazones, por un precio muy alto. King, de hecho, entrelaza hábilmente diversas historias de esta comunidad. El comerciante Leland Gaunt está entre los mejores villanos de King, según muchos. Vamos con la siguiente, el instituto. El instituto es un establecimiento oscuro que de hecho alberga y experimenta con niños psíquicos. Niños que tienen un poco de ese resplandor, se podría decir. Es una de las mejores obras de King para muchos. Después está Christine. Esta obra de King es muy subestimada. En Arnie Cunningham, un adolescente se deja embelesar por el Plymouth Fury de 1958. Aquí King creó un villano que está a la altura de Carrie White y Jack Torrance. Dicho villano, por supuesto, es este automóvil autónomo. Este libro es una lectura que simboliza todas las ansiedades que los jóvenes tienen que afrontar durante su trayecto hacia la madurez. Vamos con Cementerio de Mascotas. Esta novela está basada en el cuento La pata del mono, de W. W. Jacobs. La familia Creed, recién llegados al Maine rural, van descubriendo de hecho los misterios de un antiguo cementerio utilizado por mucho tiempo como lugar propicio para el descanso de las mascotas difuntas de los niños locales. Pero los animales no suelen descansar allí de hecho durante mucho tiempo, y tal cementerio tiene determinados efectos en esas criaturas. Sobre este libro el mismo King expresó: a veces la muerte es mejor. Vamos a Dolores Claiborne. Dolores relata varios eventos. Por una parte, la muerte de su esposo y por otra, de Vera Donovan, la dueña de la casa donde ella trabajó como empleada. Dolores guarda una gran confesión y revela también lo que la obligó a estar callada durante 30 años, alimentando de cierta manera una ira silenciosa. Vamos con Misery. Uno de los mejores personajes femeninos de Stephen King es Annie Wilkes, no porque uno concuerde con su perturbadora mentalidad, sino porque es una villana genial si lo pensamos bien. Esta es la historia del escritor Paul Sheldon, que por un incidente conoce a Wilkes, su mayor fan. Ella lo retiene en sí como rehén y le obliga a escribir sus libros a su gusto. Vamos con el misterio de Salem's Lot. En un pueblo de Nueva Inglaterra, ciudad natal del escritor Ben Mears, que regresa a ella mientras de hecho descubre desapariciones y muertes inexplicables, ya que existen vampiros sedientos de sangre que pondrán en peligro la tranquilidad de la comunidad. Fue de hecho adaptada al formato de miniserie en los años 1979 y 2004. Ahora, vamos a La Torre Oscura. King es más conocido como escritor de terror. Sin embargo, ha explorado otros géneros. Así, ha escrito de hecho esta saga que incorpora temas de múltiples géneros, incluyendo fantasía, fantasía científica, terror y western. Es una saga compuesta por 8 libros.
que relata la batalla del pistolero Roland Deschain contra su archienemigo Randall Flagg, el villano recurrente de King. Sin embargo, en sí la Torre Oscura trata de un pistolero y su búsqueda de una torre, tanto literal como metafóricamente. Por ello, el nombre de la saga. En el 2017 esta saga fue llevada a la gran pantalla. Vamos a uno de los clásicos de King, Carrie. Con esta novela, que se ha convertido, como te decía, en un clásico, King de hecho recreó un cuadro de los horrores de la escuela secundaria y creó a la excepcional víctima villana, Carrie White, quien cuando descubre que tiene poderes empieza a vengarse de todos los que ella consideró que le hicieron cierto daño. Vamos a las 4 estaciones. Se compone de hecho, como su nombre lo indica, de 4 novelas que retratan más drama que terror. En sí mismo, se compone de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, Esperanza Primavera Eterna, que es el nombre del primer libro, ese nombre tan largo, con un hombre que es condenado a 2 cadenas perpetuas por supuestamente asesinar a su esposa y al amante de ésta, por lo que debe adaptarse a estar en prisión con algunos eventos interesantes de por medio. La saga continúa con Alumno aventajado, Verano de corrupción. En este libro, un joven fascinado por la Segunda Guerra Mundial y el movimiento nazi descubre a un veterano militar que participó en esa época, por lo que querrá escuchar sus historias a toda costa. El tercer libro es El cuerpo, otoño de inocencia en Castle Rock, pues un joven desaparecido presuntamente es dado por muerto por 3 muchachos que se empeñan en encontrar su cuerpo mientras deben hacer frente a su futuro. La saga concluye con El método de respiración, cuento de invierno, que narra a un hombre que descubre un club para gente mayor en Nueva York, cuya particularidad es su interesante biblioteca y la costumbre de relatar diversos cuentos. Uno de ellos hará eco en el protagonista. Todas estas novelas han sido transformadas en películas, a excepción de la última. Vamos a Mientras describo. Son una especie de memorias de Stephen. El libro recoge las recomendaciones de un experto hacedor de relatos, que serán indispensables para cualquier escritor. También están repletas de recuerdos de sus propias obras, si quieres aprender más sobre lo que inspiró las historias que creó King. Este es el libro para ti. Vamos al Resplandor. Ya te hablé de esta novela en el video pasado de películas de terror inspiradas en historias reales. El protagonista es un niño que, a pesar de su corta edad, debe afrontar el hecho de que su padre es demasiado violento, mientras junto a su madre intentan sobrevivir en el interior de un hotel bastante tenebroso que juega con la angustiada mente del padre del niño y con la de toda la familia, a decir verdad. En sí, es un retrato de un aterrador descenso a la locura. Vamos a Doctor Sueño. Stephen King retoma la vida de los Torrance al contarnos la vida de Danny exclusivamente, ahora ya un adulto atormentado por los sucesos de su infancia. Se convirtió en un alcohólico que se enfrenta a sus propios demonios mientras usa su don sobrenatural, el famoso resplandor, para ayudar a una niña con habilidades parecidas que requiere enfrentar una gran amenaza. Vamos a Apocalipsis. Se presenta la batalla de 2 sociedades post-apocalípticas, con los supervivientes de una pandemia viral que casi aniquila a la raza humana. Lo único malo de esta obra es la versión más comúnmente leída,
la reedición de 1990 que tiene más de 1000 páginas. Pasemos a It. Para la mayoría, esta es una maravilla de 1000 páginas. A pesar de la densidad de esta icónica novela, no se hace pesada. Este libro tiene cuentos de niños y adultos, de terrores domésticos, horror sobrenatural y el villano más inolvidable de King, Pennywise, el payaso bailarín que en realidad es un monstruo que tiene la particularidad de adquirir distintas apariencias para cometer todo tipo de atrocidades. El final es un tanto escabroso, exclusivamente por una parte del libro, pero aún así es una novela que ha gustado a muchos. Cuenta con 3 adaptaciones cinematográficas y una miniserie. El siguiente es The Outsider o El Visitante. Se presenta la historia del asesinato de un niño y todos los misterios que lo rodearon. Seguimos con Cuento de Hadas, un libro reciente de King, representando el género de fantasía. Charlie Reed, una adolescente, de hecho que ha tenido que asumir responsabilidades adultas a una edad temprana, conoce a Howard Bowditch, que vive en una misteriosa casa. Llegan a tener una buena amistad, pero él lamentablemente fallece, por lo que la joven descubre en la casa de él que se esconde un portal que lleva a un mundo oculto, por lo que emprende una extraordinaria aventura. Seguimos con La Milla Verde. La historia se ambienta en octubre de 1932 dentro de la penitenciaría de Cold Mountain, donde los condenados a muerte esperan a ser ejecutados en la silla eléctrica. Pero no todos son culpables. La historia será narrada por el carcelero. Destaca también un recluso llamado John Coffer, con poderes sobrenaturales para sanar a otros. Vamos a El Umbral de la Noche. Una de sus colecciones de cuentos es El Umbral de la Noche, ya que incluye títulos tan destacados como Jerusalem's Lot, precuela de la novela El misterio de Salem's Lot, que ya les hablé anteriormente, o La fosa común, que cuenta la historia de unos trabajadores de una fábrica textil que se enfrentan a ratas mutantes, muy terroríficas. Pasemos directamente al estilo narrativo de King. Lo que resume la obra de King es que la historia, de hecho, sigue al personaje. King ha dicho que algunas veces se centró en la historia como en The Dead Zone, siendo el resultado exitoso. En otros casos, como Rose Mather, él mismo afirmó arrepentirse de haber hecho esto. Y esto ocurre porque el cerrar el desarrollo de una historia sin antes poblarla de personajes que se sientan reales hace que las decisiones de los mismos se vean forzadas. En realidad, el estilo de escritura de Stephen King ha ido evolucionando, aunque ciertos elementos se han mantenido constantes a lo largo de los años. Entre ellos, la voz narrativa de Stephen King es una combinación de informalidad y cercanía con el lector. Su escritura parece una conversación directa y sincera que de hecho hace en realidad que sus libros sean más accesibles. Otro de los elementos es que King desarrolla personajes complejos, ya que para él estos son el corazón de cualquier historia. Son realistas, con virtudes y defectos, para que los lectores se identifiquen con ellos. Utiliza descripciones detalladas para sumergir al lector en el escenario. Sin embargo, no es demasiado descriptivo. El suspenso es una herramienta imprescindible en el estilo de King. Construye de alguna manera tensión, lentamente, manteniendo al lector atento. Sus capítulos son cortos y rápidos para facilitar la lectura. Por tanto,
El estilo de escritura de Stephen King se basa en una combinación de narración directa, personajes bien desarrollados, descripciones precisas y una buena dosis de suspenso. Stephen cuenta con numerosas adaptaciones en el cine y la televisión. Por todo ello, en este video me centraré en las principales adaptaciones cinematográficas dentro de estas películas. Algunas son merecedoras de un puesto entre las mejores películas de la historia del cine, sin lugar a dudas. Respecto a las series basadas en el trabajo de King, te diré brevemente algunas. Mr. Mercedes con Brendan Gleeson, Castle Rock con Bill Skarsgård, quien interpretó a Pennywise de la película It. El visitante o The Outsider, una terrorífica adaptación que está entre las mejores series de HBO y las mejores series de terror. Iniciemos con las películas. Primero, La Zona Muerta. Christopher Walken interpreta a un profesor de instituto que tras pasar 5 años en coma, descubre que tiene la capacidad de conocer el pasado y el futuro de las personas a las que toca. Luego tenemos Doctor Sueño. Años después de los acontecimientos del Resplandor, Danny Torrance está traumatizado y tiene ciertos problemas de ira y alcoholismo que se parecen sospechosamente a los de su padre. Luego tenemos It. En este caso te hablo de la del 2017, un terror indescriptible. Se despierta cada cierto tiempo en la ciudad maldita de Derry para alimentarse de hecho de la carne y los miedos de niños inocentes. Que no te confunda su aspecto de payaso sonriente, en realidad quien encarnó a Pennywise en esta película hizo un trabajo actoral estupendo, creo yo. Tuvo una primera adaptación también It en los 90, que para mí encarna a un payaso no tan tenebroso, como el de esta reinterpretación del libro de King. Luego está la película Eclipse Total. Tras 20 años trabajando como asistenta, Dolores Claiborne es acusado de la muerte de la señora de la casa. Su hija regresa al pueblo para intentar demostrar la inocencia de su madre, pero un detective hará que esto sea de hecho difícil. Continuamos con la película Carrie, una película de Brian De Palma que se ha convertido en un clásico. Carrie White debe enfrentar el bullying de sus compañeros en clase y el fanatismo religioso de su madre en casa. Por todo ello es normal que quiera desprenderse de todo ello cuando descubre que tiene poderes telequinéticos. Vamos a la película Misery, protagonizada por Kathy Bates, que también protagonizó en 1995 la adaptación de Dolores Claiborne que ya te hablé antes. Sin duda fue una de sus mejores interpretaciones, obviamente estamos hablando de Misery, que le llevaron a convertirse en ganadora del Oscar. El escritor Paul Sheldon decide matar a la protagonista de su exitosa saga de novelas románticas. Tras retirarse a un lugar pues un poco apartado para escribir, ocurre un incidente y es auxiliado por un afán de su trabajo que le obliga a revivir pues a su personaje favorito, obviamente obligándole de las peores maneras posibles. Luego está la película Cuenta conmigo. Gordy y sus amigos vieron por primera vez el cuerpo sin vida de un hombre, pero eso fue de hecho un motivo para un viaje que les distanciaría para siempre de aquellos veranos en los que, pese a que sus vidas no fueron del todo fáciles, aún eran solo unos niños. El Resplandor. De esta película te hablé pues en el video anterior. Stephen consideró que Kubrick profanó su obra, a decir verdad, y de hecho lo torturó, metafóricamente obviamente, durante el proceso de creación del guión. Vamos a La Milla Verde, protagonizada por Tom Hanks. Un funcionario de prisiones debe atender a los reclusos condenados a pena de muerte. Descubre entonces que gran parte de sus huéspedes, pues de hecho son inocentes,
Entre ellos destaca un enorme afroamericano llamado John Coffey, que es muy agradable a decir verdad. Vamos a Cadena Perpetua. Esta película de 1994 para mí es una belleza. Te la recomiendo mucho. Andy Dufresne cumple cadena perpetua por el asesinato de su mujer, aunque de hecho es inocente. Poco a poco se gana un hueco en la prisión en la que no planea estar el resto de su vida. De hecho, esta película es muy buena por trama y por actores. El trabajo actoral de muchos de los personajes es súper bueno. Finalmente tenemos Ojos de Fuego. Es una película reciente del 2022 basada en el libro de Stephen King del mismo nombre. Finalizamos con curiosidades. Los King tienen 3 hijos: Naomi Rachel, Joy Hill y Owen Philip, y 4 nietos. Stephen tiene ascendencia escocesa e irlandesa y es bastante alto, a decir verdad, pues mide 1,90 metros. Ha aprovechado su experiencia en la Sociedad Dramática de la universidad para hacer cameos en varias de las adaptaciones cinematográficas de sus obras. Además interpretó un pequeño papel en una película de George Romero llamada Night Riders. Como te dije antes, la esposa de King pues también es novelista. Joseph King, el segundo hijo de Stephen, mejor conocido como Joy Hill, también es escritor. Su tercer hijo, Owen King, también es novelista y con su padre han coescrito, a decir verdad, Bellas Durmientes. Stephen, junto con su esposa, conceden becas a estudiantes de secundaria locales y contribuyen a muchas causas benéficas locales y nacionales. Stephen empezó a escribir The Answer Man, de hecho cuando tenía 30 años, y la terminó a los 75. Él escribe de hecho historias y normalmente las termina, pero no siempre es así. Y las que no termina van a un cajón, y casi siempre se olvida de ellas. Así que su sobrino encontró esta historia en particular, que fue escrita en los años 70. El escritor la leyó y exclamó que ya sabía cómo concluirla. King afirma que cuando escribe historias lo hace para averiguar lo que realmente piensa. King utiliza una sencilla metodología para escribir bien. Lee 4 horas al día y escribe otras 4. Si no se encuentra tiempo para hacerlo, no podrás convertirte en un buen escritor, ha dicho King. El autor ha declarado que escribir es más para él una pasión que un oficio. Se ha adentrado en nuevos géneros que, pues antes, solo había practicado en el cuento, como el policial con Mr. Mercedes. Cementerio de Mascotas fue una novela que escribió y no pensó en publicarla, porque creía que nadie querría leerla. Quería escribirla para descubrir qué pasaba, pero no pensó que la publicaría. Necesitaba hacer, de hecho, un libro con su antigua editorial, entonces debió publicarlo. Entendió que no se puede asquear al público estadounidense. Es de hecho lo que el mismo King ha dicho, porque para este público pues nunca es demasiado. Cuando era niño pensaba que sería genial llegar a escribir 100 novelas. Stephen expresa que ahora no le interesa lograr aquello, ya que dice que no es tan ambicioso como otros escritores que aprecian escribir en cantidad. En realidad, él siempre quiso dedicar su vida a contar historias y con ello ser capaz de mantener a su familia. ¿Qué les puedo decir de los libros de King? Para mí son unos tochos que intimidan porque este hombre de hecho escribe historias bastante largas. No dudo de la calidad de los mismos, por supuesto que quiero leer unos cuantos libros, sin embargo me conozco y mi mente es demasiado divagadora, por lo que siente que se está perdiendo de otras historias
cuando lee historias extensas. Sin embargo, creo que el señor King será la excepción a mi regla, de no leer libros extensos. Ya tengo unos cuantos que quiero leer. Creo que es un ejercicio necesario, si quieres escribir bien, leer a King. Este señor, de hecho, debería dedicar tiempo a enseñarnos a escribir, porque sabe hacerlo maravillosamente, por supuesto. Como nos hemos podido dar cuenta en este video, el éxito arrollador de Stephen no fue casualidad. Fue el premio a un escritor que fue leal a la escritura, incluso cuando las facturas no dejaban de acumularse. El camino de King fue una apuesta por sí mismo. Cuando casi nadie creía en su talento, el hombre persistió, porque de hecho amaba la literatura. Lo que vino después fue consecuencia de su arduo esfuerzo y no fue suerte, porque escribir cuando tienes un respaldo económico es sencillo, pero elegir hacerlo cuando no tienes recursos, yo creo que es valentía y fe en tu propio bolígrafo. Además, creo que la historia de King es una historia de superación, pues bastante evidente, que nos inspira para entender que se trata de persistencia y de mucho esfuerzo y no de recursos solamente. Así que cuando te digan un comentario malo sobre que no tienes recursos suficientes y demás, pues piensa en personas como Stephen que tampoco los tuvieron y que lograron cosas grandes. Porque creo que esa es la manera de que puedas continuar tus sueños y no detenerte. Bueno, eso es todo por el video de esta semana. Bendiciones y hasta la próxima. Por supuesto, muchísimas gracias por ver y suscríbete para más contenido literario y de todos los temas que abordamos en este canal.